En 1968 se presenta 2001, Una odisea en el espacio, una película rara, larga, de Stanley Kubrick. Todas las películas que hace Stanley Kubrick son raras y parece que llenas de mensajes ocultos. Vamos a ver y analizar en este capítulo de mensajes ocultos todo lo que quiere decir esta extraña película de 2001, Una odisea en el espacio. Astronauts to the moon. En el estreno de la película 2001, Una odisea en el espacio, un total de 241 personas abandonaron la sala. Muchos de ellos dijeron, ¿de qué demonios trata todo esto? Y no es para menos. Es una película silenciosa, larga y tediosa. De hecho, los primeros 25 minutos no hay ningún tipo de conversación. Esta película recibió el Oscar a los mejores efectos especiales. De hecho, el único Oscar que Stanley Kubrick recibió, que por cierto ni tan siquiera fue a buscarlo. Para poder entender esta película hay que entender una obra de arte y encima y además abstracta. Y como todo lo abstracto es muy difícil de comprender. Por ello, vamos a coger y vamos a ver los puntos más importantes de principio a fin que pueden suponer un punto de inflexión en la narrativa de la película. Si por algo se recuerda esta película, desde luego, es por el monolito. Y el monolito debemos de tenerlo en cuenta que está justo al principio de la película. El monolito no solo es símbolo de esta película, también es símbolo de enigma, símbolo de gente que ha querido descifrarlo por decenas de años. Recordad que lo tenemos justo al principio. En esta parte de la película, el ser humano libra batallas, no solo entre tribus, sino también con animales. Poco después podemos ver este primate destrozando los huesos de un animal en el suelo. De ahí hace una transición hacia el espacio. Ahora fijémonos bien en esta nave. Esta nave curiosamente se parece mucho a la publicitada por Wernher von Braun a mediados de los años 60. Dicho de otra forma, la ciencia y la ciencia ficción ya se estaban dando la mano antes de supuestamente ir al espacio en el año 69 a la Luna. Proyectos ambos precisamente que jamás llegaron a dar a la luz. Para Machinery, Arthur C. Clarke, el escritor de ciencia ficción que ideó toda la telecomunicación espacial a través de satélites, era el co-guionista de esta película 2001 Odisea en el espacio junto a Stanley Kubrick. Muy probablemente había mucha gente involucrada en que él hiciera bien su trabajo. Al final del día se estaban preparando para la mayor mentira generada al ser humano y condicionando mentalmente unas fronteras y unos límites mentales al ser humano también. Estaban en un momento clave y están poniendo toda la artillería en ello. 2001, Una odisea en el espacio, es uno de los mayores condicionantes para el ser humano. Pero como veremos, Stanley Kubrick estaba dispuesto a dejarnos un mensaje. Curiosamente, cuando el protagonista se reúne con la élite, les dice: ¿cuánto tiempo más vamos a poder ocultar a la población humana toda esta gran mentira sobre el bicho? Con lo cual, este punto en la película parece ser que quizás nos está indicando que todo esto se refiere a nuestra época.
Llegado a este punto, donde el protagonista se reúne precisamente con el ordenador HAL 9000, nos podemos encontrar que Stanley Kubrick ya le gustaba mucho enseñar el número 6, puesto 3 veces. Lo vimos en El Resplandor, pero mucho antes nos lo estaba diciendo en esta película. 3 veces 6. Y por si quedara algún tipo de duda, podemos ver que dentro tiene 6 propulsores también. Seguramente la alegoría del Resplandor es que nos está diciendo que la misión probablemente es una maqueta basado en todo esto. Todo un visionario Stanley Kubrick, desde luego. Aquí podemos ver en el año 68 tablets en color, en una época en la que apenas el 10% de las casas en España tenían televisiones en blanco y negro. Y aquí tenemos tablets perfectamente haciendo videoconferencias. Aunque bueno, todo esto es intrascendente en la narrativa de la propia película, pero bueno, sí que cuanto menos todo esto es bastante anecdótico, desde luego. Es un hecho la pasión de Stanley Kubrick por el ajedrez, y aquí aparece reflejado. Pero esta es una de las partes más importantes de toda la película. Aquí podemos ver al 9000 jugando una partida de ajedrez con el protagonista, y el protagonista no logra vencerla. Deberemos de recordar esta imagen para luego más tarde. Después de todo esto, al 9000 detecta un fallo en la antena, indicando así que los tripulantes tienen que ir a arreglarlo. Sorprendidos al ver que todo funciona correctamente, deciden irse a un lugar aislado para hablar sobre al 9000, básicamente porque ese ordenador lo puede escuchar absolutamente todo. ¿Qué sucede? Que al 9000 es un ordenador tan inteligente que incluso puede llegar a leer los labios. Y con ello no contaban los tripulantes. Cuando salen a montar la pieza que le falta a la antena, Al decide cortar los cables al astronauta, que queda a la deriva. El ordenador se ha dado cuenta de lo que estaban susurrando dentro de la cápsula. Querían desconectar el ordenador, y el ordenador ha decidido tomarse la ley por su mano, tratando de acabar con la vida de ambos astronautas. Y todo ello incluyendo también a la gente que estaba durmiendo dentro de la nave. El protagonista, al salir para ir a rescatarlo e ir y montar la pieza, se da cuenta de que Al no quiere volver a abrirle la puerta. Decide hacerlo manualmente y poco después consigue, obviamente, desconectar el ordenador. La película continúa totalmente fuera de lo que es la nave ya, y Stanley Kubrick nos presenta todas las esferas del sistema solar, pero justo en medio nos enseña un plano perfecto. Se refiere al lugar donde nosotros vivimos. Sea como fuere, luego hay un viaje psicodélico, y se puede ver como el protagonista se puede ver en distintas fases de su vida, antes, durante y después, y justo al final se ve cómo nace, y de repente se le presenta la esfera de la Tierra. Estos son los detalles más importantes de toda la película. Ahora bien, ¿cuál es mi lectura? Mi lectura es la siguiente. Stanley Kubrick nos presenta el presente, el pasado y el futuro al final de la película, pero también lo hace a lo largo de la película. Lo podemos ver al principio. Al lado de los monolitos podemos ver reunidos a todos los seres humanos primitivos y se enfrentan a la amenaza de los animales. Poco después, al machacar los huesos de los animales, pasa al espacio. Pero, ¿y en el espacio? ¿Cuál es el enemigo del ser humano una vez está en el espacio? Cualquiera podría suponer que son los extraterrestres, pero no enseña ni tan solo un solo extraterrestre Stanley Kubrick en esta película.
enseña un ordenador. E incluso hay un momento en la película que hablan sobre un falso bicho y que ese falso bicho es una mentira para la humanidad. Dicho de otra forma, Stanley Kubrick nos estaba diciendo en esa película cuál va a ser la amenaza a la que se va a enfrentar el ser humano. Lo que sucede es que esa amenaza está oculta hoy en día. No sabemos cuál es. Pero quizás, y solo quizás, esa amenaza ahora mismo es real. La llevas en tu bolsillo. Probablemente la cámara frontal pueda saber qué estado anímico tienes. Esta es la amenaza a la que se enfrenta el ser humano hoy en día. Y nos lo presenta no solo viendo los acontecimientos que se dan en la nave, nos lo presenta también a través del tablero de ajedrez y la partida que le juega al 9000 al protagonista, que por cierto gana la partida. Es obvia esta reflexión que hacía Stanley Kubrick sobre el ajedrez. Ver una máquina o un ordenador que le pudiera ganar una partida de ajedrez al campeón del mundo de ajedrez era algo que invitaba mucho a la reflexión. O quizás Stanley Kubrick sabía mucho más de lo que iba a pasar en un futuro y nos dejó toda esta información embotellada para nosotros. ¿Cuál es vuestra opinión? Os leo a todos. Dicho esto, recibido un fuerte abrazo y hasta el siguiente vídeo.